Trauma facial, algo me pasó con un disco duro. Como les decía, el trauma facial es algo que ustedes deben saber diagnosticar. El trauma es la primera causa de muerte en menores de 40 años, da cuenta del 80% de la muerte en adolescentes y adultos jóvenes, y es la primera causa de pérdida de productividad. Se asocia al TEC, y el alcohol está involucrado en el 50% de los pacientes que tienen traumatismos faciales. Las causas son asaltos, colisiones vehiculares, caídas, accidentes de guerra y accidentes, traumatismos deportivos. El fútbol yo he recibido, pero semana a semana recibíamos muchos pacientes del fútbol con fracturas de cara, fracturas nasales. El 10% de los politraumatizados presentan traumatismos faciales de las partes blandas y de las partes duras. Por eso muchas de las heridas, cuando ustedes tengan heridas faciales, tienen que diagnosticar si hay fractura o no del hueso. Y eso va a depender de la magnitud de la energía involucrada. En la reconstrucción o en el examen ustedes tienen que ver cómo están los diámetros faciales, ¿no es cierto? Por otro lado, la cara provee una protección anterior al cráneo, ¿no es cierto? La apariencia facial es altamente valorada en ciertas culturas, pero además tenemos órganos de la visión, de la olfacción, pero muchas de las lesiones del traumatismo facial no son eh, mortales, ¿ya? Y ahí también caen en algunas veces un, un- una falla en los diagnósticos y como que quedan en segundo plano, sobre todo en los politraumatizados graves. Ustedes tienen que saber que la cara está compuesta por pilares, ¿ya? El nasomaxilar, el cigomático maxilar, acá el mandibular, y por vigas. Y estas son las zonas que ustedes tienen que ir a palpar en los exámenes para ver si eh, em, están bien. En el examen, sobre todo en los traumatismos del tercio medio de la cara, ustedes van a tener que ir a examinar el reborde infraorbitario o el orbitario superior, ver las arcadas dentarias, ver si hay movilidad o no de partes de la mandíbula. Como siempre en todas las cosas, el manejo inicial, ver una anamnesis, el tipo de lesión, la localización, la fecha del trauma, si hay o no pérdida de conciencia, antecedentes de traumatismos previos, porque de repente podemos estar viendo cicatrices en vez de otras cosas. Buscar, estas son cosas que tienen que buscar, esto se lo tienen que saber siempre. Buscar visión doble en el examen, buscar pérdida de visión, buscar pérdida de la audición y si hay otorrea, si hay rinorrea y si hay maloclusión. Dentro de estas cosas, lo más importante es la pérdida de visión. El ABC del trauma, el ATLS, ustedes lo tienen que saber siempre, ¿no es cierto? Y en el examen físico, buscar la simetría o ver si está presente la asimetría facial, las arbotantes que le decía yo son estos pilares y estas vigas, ver y preguntar por anestesia en la zona, si tienen anestesiado los dientes superiores, parte de la ala nasal, parte de la mejilla, vamos a tener eh, probablemente lesión del nervio infraorbitario y eso nos va a dar a pie para pensar en que puede tener una fractura del cigoma, ¿ya? Examen endonasal, esto va a ser bien, esto siempre es que se está escrito en todos lados, pero si tú vas a un servicio de urgencia, casi en ninguna parte va a haber espéculo nasal como para mirar para adentro. El examen ocular no se necesita nada, se necesita abrir el ojo, eso sí, ¿ya? Van a ver ustedes muchos pacientes con lesiones oculares, con el párpado caído, y ustedes tienen que ir a abrir, o el párpado hinchado, y ustedes tienen que lograr abrir el ojo aunque el paciente le duela hasta decretar si tiene o no tiene visión conservada. Buscar la oclusión, alteraciones de la oclusión bucal. Examinar la boca por dentro, meter el dedo dentro de la boca y buscar puntos dolorosos, buscar piezas dentales sueltas. Si hay pérdida de piezas dentales, lo que vamos a tener que pedir también es una radiografía de tórax para ver si, sobre todo los pacientes que tienen alteraciones de conciencia, para ver si la pieza dentaria se aspiró o se perdió en el lugar del accidente.
Entonces es súper importante cuando ustedes tienen pérdida de dientes, fracturas de dientes, y el paciente con alteración de conciencia, tienen que pedir una radiografía de tórax. Y la magnitud de las heridas de las partes blandas. El diagnóstico, esto es historia, antes se usaban las radiografías posterior-anterior y lateral de cara, o se usaba la radiografía de Waters para desproyectar ciertas zonas de la cara y poder ver la órbita. Hoy en día, esto simplemente es historia. La radiografía de Hirsch, que desproyectaba toda la cara para ver el arco cigomático, las fracturas del arco cigomático. Hoy día, o la ortopantografía, esto se usa básicamente para otras cosas, pero para el diagnóstico de la fractura de la cara, hoy en día lo que se usa es el TAC. Por lo demás, hoy día yo creo que ya ni siquiera hay tecnólogos que sepan colocar, sepan hacer esta radiografía. Se hace un escáner de cara, tenemos también el advenimiento de las reconstrucciones 3D, que hay una discusión si sirve o no sirve. La verdad que sirve para tener una idea de la magnitud de la fractura, de la magnitud de la movilización de los huesos fracturados, ¿ya? Y son estas, o sí, muchas las placas que los cirujanos dentistas maxilofaciales, o los cirujanos plásticos, o los cirujanos de cabeza y cuello, que son tres especialistas que ven este tipo de fractura, eh, son las que se toman para tomar decisiones, ¿ya? Tienen que pedir cortes coronal, axial y sagital, e idealmente, si tienen protocolos de medición de volúmenes orbitarios, pedir un TAC de cara con medición de volúmenes orbitarios, porque si hay una alteración del volumen de más de 2 ml de- del volumen de la órbita, significa que tiene indicación quirúrgica. Para que ustedes sepan, un TAC de casi todos los pacientes con traumatismos craneofaciales van a ir a un TAC de cráneo, y es simplemente pedir TAC de cráneo, y si sospechan, después del examen físico, sospechan alguna fractura de cara, el tecnólogo simplemente se pasa 40 segundos más hacia la cara y logra hacer el diagnóstico, sin tener que estar pidiendo un nuevo TAC. O sea, en un minuto de tiempo tienen todas las cosas. Obviamente que aquí esto es una cosa extrema de traumatismo facial. Los principios de tratamiento, solo para que lo sepan, tienen que ser temprano, en una sola fase, de todas las lesiones blandas y duras. Es el primer momento. Por lo tanto, eh, cuando ustedes vean un paciente de un trauma facial, la idea es solicitar la interconsulta o la derivación a un hospital donde se lo reparen lo más rápido posible y de una sola vez, reparando la lesión de parte blanda y las lesiones de hueso, haciendo reducciones anatómicas precisas de todos los fragmentos y la fijación rígida, osteosíntesis. Eso simplemente ustedes como concepto general. Hoy en día esto también es historia. Antes se hacían fijaciones con alambre entre los dientes o intermaxilar. Hoy día simplemente se hace fijaciones internas con placas de osteosíntesis, que son las que reducen y recuperan la función completa. Las vías de abordaje pueden ser intrabucales, casi todas, pueden ser a través del cuello o submandibulares, abordajes coronales para fracturas del seno frontal. Subciliar, palpebral o transconjuntival. Esto solo como manera de cultura general. Ustedes tienen que determinar qué tipo de fractura es a grandes rasgos. Si son cerradas o abiertas, la gran cantidad son cerradas. Si son simples o con minuta, eso lo va a ver a través del TAC. Esto es importante, si están desplazadas o no desplazadas, porque si ustedes tienen una fractura de órbita no desplazada, no tienen por qué, y no está alterado el volumen de las órbitas, quizás no tienen por qué estar corriendo, derivando al paciente o alguna cosa y tomarse algunos minutos. Y eso tienen que ser capaces de ustedes diferenciarlo si que cuentan con escáner. Y si son estables o inestables, y esto se da sobre todo para la fractura de mandíbula. Lo otro, clasificar la fractura según el tercio facial, fractura de tercio. Pueden decir así genéricamente, si no conocen el detalle: oye, tengo un paciente con una fractura del tercio medio facial, una fractura del tercio inferior, una fractura del tercio superior. Aquí está el listado de todas las fracturas, pero a mí me interesa mostrarle un par de estas, ¿ya? Así que vamos a pasar rápidamente. Me interesa el trauma orbitario y la fractura nasoseptal, ¿de acuerdo?
La fractura del seno frontal, tienen que saber que existe, pero que existe asociado habitualmente a otra fractura. Eh, Hay un grupo, tienen que pensar, esto lo van a ver al escáner, tiene que haber una fractura de la cara anterior y la cara posterior del seno frontal, de tal forma que comunique con la cavidad cerebral, y en ese caso va a haber una licuorrea o una pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. Estas son cirugías complejas que requieren ser evaluadas por un neurocirujano, pero se requiere mucha, mucha energía, ¿ya? Esto. Entonces, una fractura del tercio superior asociado a gran traumatismo. Si es una fractura solamente de la pared anterior, no hay que llamar al neurocirujano en general, salvo que tenga un TEC, y muchas de las fracturas de la pared anterior no se reparan, ¿ya? Pero si hay una fractura del seno frontal, ustedes tienen que buscar la licorrea como yo les había dicho. Hay un edema y equimosis de la cara superior, deformidad palpable del hueso frontal, pueden haber heridas en la frente, puede haber parestesia del nervio supraorbitario supratroqueal, líquido cefalorraquídeo en la vía nasal. Esto habitualmente ustedes acuestan al paciente, no sale nada, y levantan al paciente, igual como el sangrado nasal. Lo sientan, lo echan para adelante y va a empezar a salir un líquido blanquecino por la nariz. Eso es algo que hay que buscar. El diagnóstico, definitivamente con TAC, y ahí lo van a ver con el puro TAC del cerebro para ver qué grado de compromiso hay del seno frontal. La cirugía es una cirugía compleja, hay que hacer un abordaje coronal, hay que hacer meterse a veces al cerebro, pero esto eh, me interesa que simplemente lo tengan en su memoria dando vueltas. Una de las cosas más importantes, el trauma orbitario, ¿no es cierto? Es muy frecuente, asociado a otras fracturas. Tienen que saber que la órbita está formada por 7 huesos, y la parte más delgada es la lámina de la pared medial. Aquí está. Tienen que saber que adentro de la órbita hay un globo ocular, por lo tanto es súper importante, y que se puede dañar en una fractura. Hay hasta un 20% de fractura, no, como un 5% de fracturas que pueden dañar el nervio óptico, ya sea por hematoma retrovulvar o por daño directo del hueso. Entonces, por eso tienen que buscar en la pérdida de la visión. Y esto se lo tienen que saber. Esto es una de las preguntas de prueba que yo tengo en el internado, casos clínicos, lo que sea. Tienen que buscar edema o químisis periorbitaria, escalón en el reborde orbitario, hemorragia subconjuntival. Si los movimientos oculares están o no conservados, habitualmente van a estar limitados porque va a haber un atrapamiento de los músculos muchas veces en los sitios de fractura. El enoftalmo se va a producir porque al aumentar la cavidad orbitaria, el ojo se va a retraer y va a perder proyección respecto al otro, o va a haber una distopia porque va a descender el hueso del piso a la órbita o el hueso malar, y va a haber una distopia ocular y va a haber diplopia, ¿ya? Todo eso tienen que buscarlo. Y como les decía antes, la parestesia del nervio inferioritario, que ya es un signo de fractura del psicoma. Hay una fractura específica que significa que es la fractura en blowout, que es la fractura de la pared medial de la órbita, que se produce por daño directo en la zona, sin haber una fractura en los huesos grandes de la órbita, sino que solamente en los huesos más blandos en la pared medial, ¿ya? Hoy en día esa fractura se reparan endoscópicamente a través de la nariz, y se reposiciona la lámina que fue fracturada y movilizada, ¿ya? Es rara, eso sí, la fractura esta, y hay un enfisema subcutáneo y epistaxe, y el diagnóstico definitivamente se hace con un escáner de la órbita. Las fracturas del techo orbitario son bastante poco frecuentes, se asocian a TEC por la alta energía, un poco lo mismo que la fractura del seno frontal, ¿ya? Se asocian muchas veces a la fractura del seno frontal, y en realidad no tiene mayor trascendencia que ustedes la conozcan, salvo que lo vean en el escáner. Esto es importante porque ustedes tienen que saber definir qué cosas se operan y qué cosas no se operan.
definir si hay un enoftalmo o un hipoftalmo. El ojo se ve más chico porque está más escondido cuando se pierde el volumen y si usted eso lo examinan desde arriba del paciente, si desde arriba del paciente ustedes miran el globo ocular, van a ver que va a haber un ocular un poco más retraído respecto al otro y respecto al normal, que no está fracturado, y si es más de 2 milímetros tiene indicación quirúrgica. Si hay diplopia, tiene indicación quirúrgica porque podría haber un atrapamiento muscular. Y lo que les decía, una alteración del volumen. Si se puede medir el volumen de la órbita, si es más de 2 centímetros cúbicos, eso significa que debiera tener una indicación quirúrgica. Y con eso ustedes derivan al paciente. De aquí yo simplemente quiero que sepan que en una fractura del tercio medio de la cara hay una entidad que se llama fractura nasoetmoido-orbitaria y no quiero que entren en detalle para no confundirse, quiero que se queden con el concepto. Estas son fracturas de alta energía que van a comprometer la pirámide nasal, se va a producir una desinserción del canto medial del ojo de un lado o del otro lado. Ya son habitualmente lesiones súper complejas y lo importante es que ustedes sepan que tienen que saber que el telecanto es cuando se ensancha el- cuando se desinserta el canto medial de los párpados, se ensancha esta zona y el párpado se corta. Y eso es un telecanto. Se pierde la proyección dorsal de la nariz, entonces hay veces que la gente o médicos que no conocen esta entidad dicen, hoy tiene una fractura nasal y cuando realmente está todo retraído, hay fractura de la pirámide nasal, del etmoide, de la órbita, ¿ya? Hay escalones en reborde y reborditario y eso ustedes tienen que saber como entidad, nada más. No necesito clasificaciones ni nada porque estas son cosas súper, súper complejas. Y lo mismo de de la reconstrucción. Yo quiero pasarme a la fractura nasal directamente, perdón, a la fractura cigomática y después a la nasal. Eh, Esta es una fractura también bien frecuente, traumatismos directos, en donde se va a ver una fractura del cigoma con su unión al maxilar, con su unión al hueso frontal y al arco cigomático y al reborde orbitario. Se va a producir una caída muchas veces del pómulo, un aplanamiento del pómulo, va a haber una limitación de la apertura bucal porque va a chocar la coronoide de la mandíbula con este hueso y no va a permitir una apertura bucal. También va a producir un enoftalmo por aumento del volumen de la órbita, ¿ya? Un trismus por dolor, como les decía yo, por el choque con la coronoide. De nuevo, la reina de la fiesta diagnóstica acá es el TAC. Tenemos que saber si es estable o no estable, pero para eso tenemos que movilizar el hueso, entonces también eso es como va a provocar dolor de más. Si hay una fractura de la órbita, ustedes tienen que llamar al especialista, porque lo más seguro es que sea quirúrgica, o sea, aquí son muy pocas las que son estables y no quirúrgicas, ¿ya? Eh, y lo que hay que hacer, para que sepan ustedes, es una reparación rígida, una osteosíntesis rígida del maxilar. Las fracturas también del tercio medio, en algún momento se usaba mucho esta clasificación, ¿no es cierto?, de Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Hoy en día lo que a mí me interesa que ustedes sepan es simplemente que hay una fractura del tercio medio de la cara y que a través del escáner va a corresponder solamente a una fractura de la órbita o una fractura que compromete el maxilar superior. Y eso, haciendo ese diagnóstico no necesito más detalle. Hoy en día ni eso muchas veces se hace, ni siquiera se examina al paciente ni se sospecha de que tenga fractura. Todas estas fracturas del EFOR fueron realizadas muchos años atrás con de una forma bastante curiosa, ¿no es cierto? Lefort tiraba de un segundo a un tercer piso a cadáveres y luego lo exploraba para ver qué tipo de fracturas se les producían y ahí determinó este tipo de fractura. La Lefort 1, ¿no es cierto? Es una fractura horizontal en el maxilar superior. La Lefort 2 es una fractura piramidal
y la Lefort 3 en el fondo se habla también como una disyunción craneofacial. Aquí ustedes ven una cara alargada y se va a ver que se mueve, si ustedes tomaran la arcada superior y la movilizaran arriba abajo, van a ver a esta altura cómo se mueven todas las zonas fracturadas. Hoy día eso no se hace, esto es como una cuestión histórica nomás. Hoy día todo se hace con el, el tratamiento, el examen, el diagnóstico con el TAC. Y la fractura nasal, aquí me interesa mucho que ustedes sepan que es la más frecuente de todas las fracturas. eh, la fractura puede ser solamente de los huesos propios, con o sin compromiso del tabique. Es considerada en general una lesión menor y la verdad es que creo que creo que sí, pero provoca mucha angustia en el paciente, ¿ya? Provoca dolor en su principio, ¿ya? Y sobre todo preocupación por las consecuencias funcionales y estéticas, si se diagnostica tardíamente. Pero aquí hay mucho desconocimiento y de repente esta diapositiva que les voy a mostrar las vamos a resumir en 2 o 3 frases, que es lo que yo quiero que ustedes se aprendan. Primero, el cuadro clínico. Tienen que saber que hay edema, hinchazón de la nariz, que nos va a dar un problema diagnóstico en un principio, porque podemos ver, nos puede esconder la deformación, va a haber dolor a la palpación, puede haber deformidad o inestabilidad. Siempre que hay un traumatismo nasal y hay epistaxia, ustedes tienen que considerar que hay una fractura. ¿Ya? Si van a buscar crepito óseo, se pueden llevar de vuelta, ¿no es cierto?, un manotazo del paciente porque eso le va a doler. Buscar el hematoma septal, esto es algo que sale escrito en todos los libros, la verdad que yo en 20 años que veo traumatismos nasales no he visto nunca un hematoma septal, ¿ya? Pero sale escrito en los libros que hay que buscarlo para, para drenarlo y así evitar que se necrose el cartílago del tabique. Entonces, evaluar un poco con especuloscopía nasal si es que lo tienen y yo les recomiendo de todas maneras de pedir un TAC ya para descartar la fractura nasoetmoido orbitaria. La radiografía nasal simple, lateral, se hace, pero la verdad que se demora, hoy día no está, podría demorar más una radiografía lateral o esta que un TAC, ¿ya? Entonces, sospechado el diagnóstico de una fractura nasal, ustedes hacen un TAC porque más encima va a tener muchas veces implicaciones médico-legales, o sea, en un accidente de tránsito, en una riña, va a haber una categorización diferente del paciente si tiene o no tiene fractura, ¿ya? Y aquí podemos tener, según una clasificación que se hace en la Asociación Chilena de Seguridad, la fractura es tipo 1, que es una contusión, prácticamente como una contusión. El estudio no mostró nada y se hace un control SOS. Toda la gente que se golpea la nariz, después dice me quedo chueca aquí y allá, y no se veían mayores fracturas, y puede pasar, pero no es tan frecuente. Las tipo 2, que ya sí hay una fractura de los huesos propios con o sin desplazamiento. Esta es la más frecuente, esta es la que yo quiero que ustedes sepan diagnosticar, porque no es necesario llamar al especialista a las 10 de la noche en un centro o derivar al paciente con una fractura nasal, porque si no está desplazada, y esto es lo que quiero que entiendan, una fractura nasal tiene que diferenciar primero si está desplazada o no está desplazada. Si no está desplazada, ningún especialista le va a hacer nada, excepto a lo mejor un taponamiento por epistaxis, que lo pueden hacer ustedes. Le pueden colocar una tela de papel en el dorso, unas 2 o 3 capas, y indicar hielo y analgésico para evaluarla en una semana para ver si se presenta alguna alteración de la forma de la pirámide nasal. Si está desplazada, ahí requeriría la evaluación del especialista solo si se puede hacer una reducción inmediata en las primeras horas. Pero si no se puede hacer una reducción inmediata en las primeras horas, cuando hablo de las primeras, son las primerísimas horas, lo que se hace entonces es derivar en forma electiva al especialista, porque yo como cirujano plástico o el otorrino o el cirujano de cabeza y cuello que puede ver estas cosas en trauma, va a tener hasta una semana, 10 días para alcanzar a hacer la reducción nasal. No es una situación de emergencia. Una vez hecha la reducción nasal, supongamos a la semana, una vez que se fundió el edema, vamos a tener más facilidad para hacer la reducción nasal y dejar todo eso liso. La reducción nasal implica llevar al paciente al pabellón,
con anestesia general y movilizar los huesos hasta dejarlos derechos. O hacerlo con anestesia local, pero, pero eso, a mí, yo siempre lo he hecho con anestesia general, me gusta más, los otorrinos les gusta hacerlo a veces con anestesia local, pero eso duele, igual produce molestia o epistaxis de los pacientes. Y la otra, hacerla como Rocky, ¿no es cierto?, que se endereza la nariz solo en el mismo momento. Pero esa también es de riesgo de recibir un golpe del paciente. Entonces, fractura huesos propios sin desplazamiento, observación, hielito, analgésica. Con desplazamiento, evaluación por un especialista para ver si se necesita una reducción nasal, que se puede hacer hasta en una semana, 10 días. Si yo hago la reducción nasal, le tengo que explicar al paciente que tiene que las estadísticas dicen que alrededor de un 20% de los pacientes que se le hace una reducción nasal cerrada van a requerir una rinoplastía durante el año siguiente de su fractura por deformaciones secundarias. ¿Ya? Pero eso se hace pasado los 6 meses de la fractura. Y sería todo lo que yo quiero que sepan de la fractura nasal en ese sentido, porque después tenemos otras lesiones con más desplazamiento, pasan a ser mucho menos frecuentes y la verdad es que hay una gran falla de manejo en esta fractura, ¿ya? Y esta fractura con desplazamiento no necesita una derivación inmediata ni un llamado inmediatísimo al cirujano, podría ser tratado dentro de la semana. Y la fractura de mandíbula, tienen que saber que puede ser una fractura del cóndilo, por eso tienen que examinar con una fractura de la rama, la fractura del ángulo, del cuerpo, sinficiarias o parasinficiarias. Y puede ser también una fractura alveolar. Lo que le decía, siempre en un traumatismo de cara con heridas tienen que ir a examinar los dientes. Las causas, los asaltos, las colisiones vehiculares, lesiones por armas de fuego. Tienen que abrir la boca, ¿ya? Evaluar si hay una mordida abierta anterior o posterior, evaluar desviación durante la apertura bucal. Y para eso tienen que ponerse guantes y examinar al paciente. Palpar los cóndilos, ¿ya? Ambos, preauricularmente, basta con tocar esto así, a pedirle que al paciente abra la boca, y si tiene dolor, ustedes tienen que sospechar una fractura de cóndilo, o si abre la boca en forma asimétrica también. Si tiene movilidad en las piezas dentarias, si tiene diferencia de altura en las piezas dentarias, ahí rápidamente sospechan una fractura. O buscar un hematoma retrolingual que se puede presentar. Y la movilidad de los dientes. Y les recuerdo de nuevo, si hay pérdida de dientes y hay una alteración de conciencia, pedir una radiografía de tórax para descartar aspiración de las piezas dentarias. Lo que les decía, aquí vimos el piso de la boca, son patognomónicas la fractura mandibular, la desviación del mentón, sospechar fractura condilar, y si hay parestesias mentonianas, ustedes tienen que recordar la anatomía de la mandíbula, ¿no es cierto? Que hay un nervio que corre en el canal de la mandíbula y es sospechar una fractura entonces de eso. La sínfisis es la zona más firme, el cóndilo es la zona más débil y, insisto, estos son conceptos que hoy día, en los últimos años, simplemente han cambiado a hacer un escáner de toda la cara. Los músculos a veces pueden hacer que la fractura sea más abierta o más cerrada, dependiendo de cómo sea, por la zona de presión que van a tener. Entonces, tienen que ir a buscar movilidades de la mandíbula anormales para si sospechan una fractura. Las indicaciones quirúrgicas son fracturas despasadas, fracturas expuestas, fracturas conminutas o infectadas. Esto ya no va. Algunas complicaciones para... ¿Alguna pregunta? Estoy como una máquina hoy día, parece. Participantes. Vamos a ver quiénes están todavía. ¿Alguna pregunta? Caballo intelectual, Camila, Catalina, Elías, No, doctor, ninguna. Iván. No, hasta el momento todo claro. Qué bueno. Doctor, Yo tenía otra presentación aquí muy bonita que no sé qué pasó con mi disco duro, que era mostrarles parte de un trabajo que había hecho con el doctor Rodrigo Muñoz en el hospital de Talca, donde compartimos más de 6, 7 años haciendo traumatismos faciales y donde vimos que
que este requiere un manejo multidisciplinario. En Chile y en el mundo existen 3 o 4 especialistas que hacen trauma facial. El cirujano de cabeza y cuello, el otorrino, el cirujano maxilofacial que viene del área del odontólogo y el cirujano plástico, ¿ya? Y el miércoles nomás hubo una charla de la Sociedad de Cirujanos de Chile donde se juntaron 3, 4 de estos especialistas y mostraban lo mejor de los mundos para el manejo de estos pacientes. Pero algo le pasó a mi disco duro, la clase la tenía ayer puesta en el computador y hoy día no busco todo y no me abre esa clase. Pero era para mostrar cómo evolucionó en el hospital de Talca desde el año 2001 hasta el 2006 más o menos, el manejo multidisciplinario, cómo acortamos los tiempos, cómo el diagnóstico se empezó a hacer mejor en los servicios de urgencia, cómo nos llegaban de repente al policlínico pacientes con fracturas expuestas de mandíbula que habían sido vistos en el servicio de urgencia el día viernes y llegaban el día lunes al policlínico y era una fractura expuesta de mandíbula y fue visto por médicos. Entonces, en el mundo médico, el trauma facial empezó, en el pregrado empezó a quedar como muy de lado y eso es un objetivo. Ustedes deben saber diagnosticar una fractura de cara y derivarla a cualquiera de los especialistas que yo les digo en ese sentido. Dígame, ¿quién iba a hablar? En el caso de la fractura tipo 2, la fractura nasal, ¿qué tipo de analgesia recomienda? Porque me imagino que debe ser súper doloroso. Fíjate que es doloroso al principio. Hay algo que pasa con el traumatismo facial, con el traumatismo nasal, que a los pacientes les duele mucho, pero cualquier antiinflamatorio, cualquier AINE asociado a paracetamol, y una de las cosas que más sirve es colocar hielo. Y el hielo se usa 5 a 10 minutos cada media hora, cada 1 hora. Ya no es estar media hora con el hielo ahí, sino que 5 o 10 minutos y después repetir. Cualquier AINE, paracetamol 1 gramo cada 6 horas, a mí me gusta usar mucho Profenidil. Lo curioso es que cuando yo opero una nariz, yo hago una fractura, pero una tremenda fractura. O sea, yo raspo el dorso, abro los huesos propios a través de osteotomía, y a esos pacientes no les duele nada. Yo no los dejo ni un mínimo analgésico en el postoperatorio inmediato y para la casa un par de dipirona o un paracetamol. Y no entiendo por qué a veces recibo pacientes con traumatismo nasales, contusiones simples y están 15, 20 días con dolor. Es algo que no lo logro entender. Pero paracetamol, antiinflamatorio. Yo no sé si esto se lo mostré ya el otro día, ¿o no? Tengo una confusión de clases, de alumnos de universidades. Creo que no. ¿Ah? No recuerdo. Creo que no. Yo creo que no tampoco. Yo creo que no. Es que sabes que la semana pasada hice como 1000 clases también. Disculpen la memoria, el Alzheimer está flotante, así que... Y el cansancio también. Ya. ¿Quién se atreve a decir qué es esto? Vamos a terminar a las 10:30 hoy día en la mañana, porque necesito hacer 1000 otras cosas. Y ayer avanzamos muchísimo en las clases. Ya terminamos ya. ¿Quién se atreve a decir que esto, para tenerlo en la memoria, para ver si le subo después una décima para la prueba? Esta. Porque por esto le van a consultar. Doctor, me operaron de la vesícula hace 1 año atrás y hace 4 meses me empezó a salir esto. ¿Un queloide? Un queloide. Cicatriz pigmentada. Una cicatriz queloidea, está pigmentada, está solevantada. Ustedes si han visto cicatrices de una laparotomía, de una laparoscopía, son cicatrices de 1 centímetro, por lo tanto son heridas de 1 centímetro, y esta es una herida que prácticamente tiene 3 centímetros, por lo tanto sobrepasa todos los límites de la herida, es un queloide. Lo mismo esto otro, y lo mismo esto otro. ¿Ya? Esta otra mujer de acá fue operada de una apendicitis aguda, ¿no es cierto?, cuando tenía 14 años, cuando pesaba 40 kilos, después con un par de embarazos, una serie de cosas, sube de peso y la cicatriz queda... Ah, no, esta paciente tuvo una infección del área operatoria de la apendicitis, entonces se produce una gran retracción. Este es como un ejemplo burdo de una retracción cicatricial. Para solucionar esta paciente, finalmente yo le hice una abdominoplastia. Le saqué toda esa cicatriz y quedó absolutamente reparado.
Aquí un resultado de una reconstrucción mamaria con ahorro de piel, esta es una reconstrucción mamaria con TRAM, de las que hacía yo en el hospital, como mostró ayer la doctora Solange Farías, y queda pendiente la reconstrucción del complejo de la pezón, que hoy día yo considero que el tatuaje tridimensional es pero espectacular, o sea, porque hacer una cirugía, ir a sacar piel de los labios mayores o de la cara medial del muslo para levantar algo, cuando esto simplemente tiene una función de simetrizar estéticamente la falta de pezón, y el tatuaje tridimensional es un resultado espectacular. Lo pueden buscar ustedes, son absolutamente, de lejos se ve que prácticamente como un complejo areola pezón normal o súper existente. Aquí hay un paciente felizmente no operado por mí, con una necrosis de la pared abdominal. Este fue operado en otra ciudad, en otra región inclusive, años atrás, y llegó a mi consulta así. Entonces, esto un poco para que... Y no fue operado por un cirujano plástico, lo cual no significa que el cirujano plástico no vaya a tener este tipo de complicaciones, pero finalmente cuando hay cirujanos que no conocen algunas cosas y creen que una abdominoplastía es ir a la peluquería, este es un ejemplo claro de que la cirugía estética, como es lo que es una abdominoplastía, no es ir a la peluquería como se puede pensar, ¿ya? Son cirugías complejas, son cirugías riesgosas. Finalmente, imagínense, fue por una cosa estética y miren cómo quedó. Finalmente yo un año después le reparé esto y logré sacar y quedar una abdominoplastía bastante bien. Complicaciones, muestro esta foto porque esta paciente fue operada. Esta paciente es una paciente española que andaba por acá paseando, visitando familiares, y me consultó porque tenía estos hilos como un año afuera. No me recuerdo bien de qué había sido operada, pero se le había extruido el material de sutura que era Prolene, y estaba con fístulas cutáneas. Entonces hay que tener cuidado cuando uno coloca una malla de Prolene, cuando coloca suturas adentro, de que efectivamente pueden tener complicaciones a largo plazo. Yo en mis abdominoplastías tengo al menos 4 pacientes en 20 años, porque yo hago la aplicatura del recto abdominal con Prolene, y he tenido también extrusiones o fístulas cutáneas que obligan a ir a sacar el Prolene para que se solucione. Ya, quiero comentarios con respecto a esta paciente. Esta paciente se accidenta la pierna o el antebrazo y le hacen esa sutura. Y les llega a ustedes al CEFAM, porque lo atendieron en la urgencia del hospital de Talca, y ustedes son médicos generales en el CEFAM de San Javier, o es médico EDF, y les llegó una paciente así 2 días después. ¿Qué le dicen? ¿Se puede mandar al CEFAM? Porque está bien fea. No, pues te llegó al CEFAM, pues. Te llegó a ti. Así, fea, como tú dices. ¿Qué le explicas al paciente? Que ya está cerrando como por segunda intención. Pero lleva 2 días, a ti te gustaría, y hay que sacarle los puntos. ¿Qué pasa si o no le puedes sacar los puntos porque lleva 2 días? ¿Qué te gustaría que te hicieran a ti si tú evolucionaras así? No se compliquen, esto está horriblemente mal hecho. Ponerle más puntos. Sacarle todos esos puntos y suturarla de nuevo. Eso es lo que tendría que hacer usted, doctora, o doctor, los que se atrevieron a hablar. ¿Ya? Esta es una herida que está definitivamente mal suturada. No se utilizó el material de sutura adecuado. Esto es seda, el ideal era nylon. Está abierta en prácticamente toda su extensión, o sea, dehiscente, y si nosotros la dejamos así, lo único que vamos a hacer es que vamos a tener una cicatriz patológica. Entonces nosotros podemos acordarnos de que existe el concepto de un cierre primario
diferido, y porque viene mal suturada, yo le coloco anestesia local, le saco todos los puntos, lavo bien la herida, le saco toda la suciedad y nuevamente la suturo, utilizando nylon 5-0, por ejemplo, o 4-0, y haciéndole, puedo hacerle un punto continuo, ¿no es cierto? 5-0 y dejarlo 7-8 días con la sutura y sacársela. Pero esto es una sutura que está deficientemente mal suturada. Y no hay ninguna razón para que nadie haga esto así. O sea, aquí faltaron puntos. Aquí, si hubiese suturado con ese mismo material de sutura, pero le pone un puntito aquí, le pone otro puntito acá, le pone 2 puntitos en este lado. La única diferencia que hay entre lo que sutura un cirujano general o un médico general y un cirujano plástico es que yo distribuyo la fuerza en múltiples puntos chiquititos para sacar los puntos lo más rápido posible. Aquí, este es como el efecto, ¿no es cierto?, arrollado guaso, que se colocan 3-4 puntos nomás y se suturan. No tengan, si esta herida está así, tienen que suturarla de nuevo. Esta es un ejemplo de una retracción cicatricial también, que tracciona un poquitito el párpado inferior, mostrando aquí la esclera acá abajo que no debiera verse, y esto es un paciente que requiere, antes de hacerle nada, esto tiene como un mes de evolución, hacerle todo el manejo kinésico. Esta cicatriz, si tiene un mes de evolución, ¿en qué etapa de la cicatrización va? Segunda, Ya, pero ¿cómo se llaman, po? ¿Cuál es la primera? ¿Inflamatoria, proliferativa o de maduración? Al mes proliferativa. ¿Ah? O sea, perdón, sería remodelación que empieza De en el mes. remodelación o de... Claro, en esa etapa está. Y en esa etapa todavía nos va a dar hasta 3-4 meses para hacer el manejo kinésico hasta ir a hacer un retoque de la cicatriz si es que necesita, ¿ya? Entonces, si les llega a usted un paciente así, tiene que mandarlo al terapeuta ocupacional o al kinesiólogo o hacerse masaje. En este caso requiere un especialista, no es solamente alguien no es que el paciente se haga solo masajes. Ya, esta paciente le cae agua, sopa hirviendo en la cara. ¿Qué diagnóstico, qué quemadura tiene? Ya, yo les voy a soplar aquí. Esta paciente esta foto la tengo yo como modelo de lo que se hacía 15 o 18 años atrás con las quemaduras de la cara. En ese tiempo, las pacientes se curaban con sulfadiacina de plata o el famoso Platzul, que era fantástico. Y el Platzul era una crema blanca como la que está aquí, ¿ya? Y que ayudaba a epitelizar fantásticamente todas las heridas de segundo grado, ¿ya? Pero en la cara, cuando se ponía y se dejaba el aire, se oxidaba y formaba esta capa. Esta es una paciente que tiene una quemadura de segundo grado. Y hoy día, estas quemaduras de segundo grado de la cara, el ideal es tratarlos con un ungüento antibiótico, ¿ya? Y ahí está el dermabiótico, el Underan, cualquiera de esas cosas. Y pueden andar, evolucionan muy bien. Solo por eso muestro, para reforzar que en la cara, para que ustedes vayan sabiendo, las quemaduras no se cubren, andan muy bien con el ungüento antibiótico. Hay una marca que se llama Dermabiótico, hay otra que es Underan, cualquiera puede ser un ungüento oftálmico de gentamicina y que hace que la herida anda bien. Hoy día todas estas quemaduras las curamos con Telfa, así que no se tienen que olvidar tampoco de eso. El Platzul fue reemplazado por la Telfa. Aquí una cicatriz en una herida cortante, esta es la típica herida de un parabrisas roto así, pero que al retraerse la cicatriz pierde la relación con el resto de la ceja, se levanta, hay edema. Esta es una cicatriz que requería mucho tratamiento también postoperatorio, un cintillo, compresión, y seguro que ir a reparar esta cosa que no se tomó en relación a la ceja de haberlo suturado en forma adecuada. Este es un ejemplo de una cicatriz en trapdoor. Trapdoor es al castellano significa tapa de alcantarilla, y si ustedes ven en el cemento, antiguamente, o ni siquiera tan antiguamente, en las calles, el cemento iba en un nivel y las tapas de alcantarilla como que se levantaban.
Y eso es porque se produce una retracción de la cicatriz. Cuando la retracción es lineal, produce lo que pasaba en el joven del párpado. Y cuando la cicatriz es a colgajo, como esta, al retraerse, produce como un solevantamiento del resto del colgajo. ¿Qué solución le vamos a dar a este paciente para cerrar esa herida? Colgajo. Colgajo. ¿Qué tipo de colgajo? ¿Local o a distancia? Distancia. ¿Ah? Distancia. El ideal, el gold standard hoy día es un colgajo microquirúrgico. ¿Ya? Fractura expuesta de tobillo. ¿Qué colgajo es este? Siempre que vayan a un lugar, siempre que están partiendo un cuarto, cuando vayan a un hospital, cuando vayan a rotar, cuando ustedes sean médicos y vayan a rotar específicamente un lugar, tienen que saber el trabajo que hace el docente que ustedes, al cual ustedes le pidieron ayuda. Y si ustedes googlean, ¿no es cierto?, los trabajos publicados por mí, van a saber que uno de los trabajos más lindos que tengo, o más recurrente, es mostrar los resultados de un colgajo sural. Entonces, yo por eso lo muestro, pero como una forma de enseñarle a ustedes que si van a un lugar, tienen que más o menos saber lo que hacen los docentes. Si saben que está el doctor César Muñoz, ustedes tienen que saber que él tiene trabajo publicado, ¿no es cierto?, importante en patología hepática, o el doctor Álvaro Tapia, que tiene que saber lo que tiene en sus capítulos de un libro que tiene por ahí, porque en el fondo son las cosas que se hacen en esos lugares, ¿ya? Si hubo un tiempo que venir al hospital de Talca y no saber hidatidosis hepática, torácica, era imposible porque se operaba pero como loco esa cuestión. Entonces, pero ese es un ejemplo como una enseñanza de vida, o sea, si a mí me gusta la separación de componentes, la reconstrucción de pared abdominal, o la separación, o el colgajo sural, o quizá el trauma facial, tienen que relacionarse un poquitito con esas cosas que sus docentes vayan sabiendo. Este es el colgajo sural, que yo lo tenía como alternativa a los colgajos microquirúrgicos para las lecciones del tercio distal de la pierna. Si ustedes rotaran un día por el Hospital Militar, el Hospital del Trabajador, el Hospital de la Universidad de Chile, a todas estas lesiones del tercio distal de la pierna le hacen un colgajo microquirúrgico definitivamente. Como en esa época yo no podía hacer colgajo microquirúrgico, sino hasta muy después, yo me las batí con el colgajo sural, reparando lesiones súper grandes, incluso llevando músculo. Miren. Y ahí está la reparación. Este paciente tenía una operación hecha ahí donde le sacaron un colgajo que se llama anterolateral de muslo, esto es el muslo, y llegó a los 15 días de operado así. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando se abre una herida? Dehiscencia. Dehiscencia, bien. Los dos que hablaron, una más tímida que otra, pero dehiscencia. Y dehiscencia se escribe D-E-H-I-S-C-A, dehiscencia. Eso es parte de la narrativa que ustedes tienen que ir ocupando. Y lo que hice yo con esto fue volver a cerrarlo nomás, ¿ya? Porque esto es una zona, en el fondo el colgajo aquí medía como 12 centímetros, entonces es una zona que quedó a mucha tensión. ¿Por qué se necrosó ese colgajo de piel? ¿Se acuerdan la relación que tenía que tener entre la base y el largo del colgajo? Menos de 2 veces la base. Exacto. El largo no puede ser más allá de 2 veces del ancho de la base. Aquí fue peor, porque aquí en el fondo el colgajo está. Hay un colgajo que es aquí, que su base es esta, pero la base está como por acá. Entonces duró como un largo nomás, porque además está todo necrosado por este otro lado. Pero ustedes tienen que saber que una herida de colgajo como esta se puede necrosar. La pueden suturar al principio ustedes, pero después tienen que controlarla porque se puede necrosar. Este niñito lo mordió un perro. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta herida? Avulsiva.
No, está todo el tejido ahí. De hecho, se cerró así directo. Avulsiva es cuando, úselo cuando se perdió el tejido, ¿ya? Pero ¿podría ¿cómo se llamaba ¿Herida por desgarro? contusa? ¿Ya? Pero ¿cómo se llamaba o cómo se llaman las heridas que por mordedura de perro? ¿Son contusas, cortantes? ¿Contusa por mordedura de perro? Exacto, herida contusa por mordedura de perro. Ese es como el diagnóstico que todos conocemos, ¿ya? Ustedes después, esto también, si fuera por cualquier otra cosa, ustedes me podrían decir esto es una herida a colgajo, ¿ya? Y aquí ya ven que tiene una pequeña isquemia esta zona, pero no se necrosó nada, ¿ya? O yo le saqué, espérate, yo le saqué, no le saqué nada. Aquí están los deditos, ¿ya? Entonces, lo que yo quería que me respondieran, eso sí, cuando son heridas producidas por perro, herida contusa por mordedura de perro. ¿Por qué? Porque significa una herida de alto riesgo de infección, una herida que sí tenemos que suturar, una herida que tenemos que tratarla como herida infectada, por lo tanto tenemos que dejarle antibiótico de tratamiento, nada de prevención. El antibiótico que se deja es la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no es cierto?, por 7 días. Este es un paciente que debe ser vacunado contra la rabia, a pesar de que sea perro conocido o desconocido, porque es mordedura en la cara, ¿ya? Y si fuera un paciente de 20 años, también tendríamos que colocarle una inmunización antitetánica. Lo más importante es que estaría por perro sí se cierra, como ustedes vieron ayer, y se debe tratar como herida infectada con antibióticos. Ese es el manejo correcto. Diagnóstico de esta quemadura. Primer, segundo, tercer grado. Salten, deberían haber saltado todo aquí. Tercer grado. Es una quemadura con la piel acartonada, necrótica, grisácea. Tratamiento, curación o cirugía. 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 ¿Y cómo se llama la cirugía? ¿Qué le vamos a hacer? Se tiene que debridar el tejido necrótico. ¿Y cómo se llama retirar esa cuestión? Debridamente. Escarectomía. Esterectomía, sí. ¿Ya? Y en esta zona, si hacemos la escarectomía, podemos tener exposición de vasos, exposición de exposición de tendones o eventualmente exposición de hueso. Por lo tanto, no sabemos si vamos a poder hacer un injerto o vamos a tener que hacer un colgajo. ¿Ya? Bueno, yo traté de mostrar varios casos clínicos porque en el fondo estamos sin clínica y el estudio lo tienen que hacer ustedes del libro. Quisiéramos todos tener un método, como dice aquí, método completo de retoque y compostura. Esto lo saqué de un sastre cuando me dio por la locura de mandar a hacerme traje en vez de comprarlo. Y la cirugía plástica apunta a eso, a reparar cosas, a cerrar defectos, a tratar las heridas, a reconstruir zonas dañadas. Para eso solo cuenta con el mismo cuerpo, entonces muchas veces es desvestir un santo para vestir otro, y la idea es no tener, mayores secuelas. Hablamos de quemaduras, como habló ayer el doctor Rubio, quemaduras, curaciones, coberturas cutáneas. En la tarde hicimos úlceras por presión, reconstrucción mamaria, los conceptos de cicatrización y herida, y hoy día vimos un poco de trauma facial y me gusta a mí la reconstrucción de la pared abdominal, que es algo que no se lo hago algo que me gusta hablar, que es un trabajo muy lindo. Para mostrar parte de lo que es la cirugía. Yo quiero terminar diciéndoles que esa clase que en el fondo nosotros ocupamos el mismo cuerpo y la anatomía, el conocimiento de la anatomía para poder reconstruir. La invitación a ustedes en cuarto y que estén pasando por cirugía, cuando se retomen alguna práctica, revisen antes de ir a un pabellón. Nadie le va a preguntar por técnica quirúrgica, pero sí por la anatomía, cómo se irriga la mama, cuáles son las arterias que corren por tal parte, ¿no es cierto?
Evidentemente la reconstrucción de pared abdominal no es dejar abdómenes como esto, ¿ya? Lo último que le quería decir es que en el año 50-59 Bank comenzó con la reconstrucción microquirúrgica, y la reconstrucción microquirúrgica simplemente significa, pero no es simple, es eh, sacar trozos de tejido con su propia irrigación e ir a colocarlo en otro lado y anastomosarlo. Para eso, la cirugía experimental implica hacer disecciones en cadáveres. Aquí tuve la suerte yo de asistir a un curso. Aquí está el doctor Jeffrey Halo, que era como estar con Messi así de la cirugía plástica en algún momento, aprendiendo a disecar colgajos de perforante. Como le decía, aquí una arteria perforante de la sural media, en donde se saca un segmento de piel para ir a reparar la rodilla. Se ha tratado de robotizar la cirugía plástica en la reconstrucción microquirúrgica, pero la verdad que entre estar haciendo uno esta anastomosis y que la haga una máquina, yo creo que se le quitaría toda la entretención. La cirugía plástica, por otro lado, es una de las pocas cirugías que todavía sigue siendo súper importante el cirujano, su tijera, su portaagujas, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y el conocimiento que tiene de la anatomía. Una mención a la grasa: nosotros hacemos hartas lipoaspiraciones, la grasa se ha transformado en también una opción para mejorar cicatrices, por las características que tiene, por las stem cells, por algunos factores de crecimiento. Entonces, cuando vean cicatrices retráctiles en algunas zonas del muslo, en la pierna, uno puede hacer una liberación de esa cicatriz y sacar un poquito de grasa y liberar y lipoinyectar. Por último, quería decirle que en el año 1990, Joseph Murray ganó el premio Nobel por ser el cirujano plástico. Realizó el primer trasplante de un órgano a través de todos los estudios que se iniciaron con un injerto dermopidérmico cutáneo, ¿ya? Y a través de eso se llegó a trasplantar y hacer trasplante de órganos en perros, y hoy día tenemos que es una realidad el trasplante de cara, ¿no es cierto?, donde se hace en el fondo un trasplante de múltiples órganos: piel, hueso, nervio, vaso, etcétera, para hacer trasplante. Pero no es como la ciencia ficción, ni los libros, ni las películas creen. La idea del trasplante de cara ha sido para darle funcionalidad a ciertas zonas de la cara. Esta fue la primera mujer trasplantada de cara en Francia, ya mordida por su perro. Entonces, no es que a la gente se le ofrece una nariz donde pueda respirar, se le ofrece una boca con la que pueda comer y unos párpados que se cierren y protejan el ojo, ¿ya? Eso un poco, con eso les quería terminar este set de clase, y decirle que la cirugía plástica no es solamente la cosa estética. La estética, de hecho, es una cosa que importantísima, pero no es lo medular. Así que les quería agradecer a los 29 que atendieron a estas clases, y nos veremos luego. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Doctor, lo de la tarde, ¿a qué hora es? ¿Sabes qué? Lo de la tarde estoy súper complicado hoy día. Todavía tengo un detalle que solucionar. Si yo no logro solucionarlo, vamos a tener que correrlo para otro día, y ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo, ¿ya? Esto es una cosa que surgió recién hace un ratito atrás, porque tengo que viajar. Entonces, estoy súper presionado. Voy a ver si logro